Vamos a comenzar enunciando un caso clínico. Una mujer de 85 años, residente en una institución geriátrica con antecedentes de ACV isquémico, que está postrada en cama con hemiplegia derecha y afasia motora, es internada por deterioro del sensorio de 24 horas de evolución, precedido por un cuadro febril de 5 días de evolución, asociado a tos productiva. Había sido tratada con antibióticos, con ampicilina sulbactam, sin mejoría. Al ingreso se comprueba una paciente estuporosa, con apertura ocular al estímulo doloroso, con tensión arterial de 110/70, una temperatura rectal de 38 grados 5, una frecuencia respiratoria de 35 por minuto, semialogía de condensación en base derecha y signos clínicos evidentes de deshidratación. En el laboratorio se observó 48% de hematocrito con 14.000 glóbulos blancos, una urea de 85 miligramos, una creatinina de 1.4, un sodio plasmático de 160 miliequivalentes litro, un potasio de 4.2 y en la placa de tórax se observaba una condensación en el lóbulo inferior derecho. El peso corporal estimado de esta paciente es de 60 kilos. Evidentemente, el caso presentado a esta señora es de una paciente anciana con una intercurrencia infecciosa, una neumonía, y que ingresa con una severa hipernatremia de 160 miliequivalentes. Y es muy importante recordar que la natremia es un factor pronóstico de mortalidad en cualquier paciente internado, sobre todo en situaciones agudas. Fíjense en este gráfico la tasa de mortalidad hospitalaria, como es mucho más baja en pacientes normonatrémicos que en pacientes hiponatrémicos en el extremo izquierdo de la pantalla y en pacientes hipernatrémicos, en este caso llega solo hasta 147, pero la curva sería bien ascendente si siguiera hacia cifras de natremia más elevadas. La natremia, tanto la hipo como la hipernatremia, son factores de mal pronóstico en pacientes que se internan por cualquier situación aguda. Otro concepto que es sumamente importante recordar para poder interpretar las alteraciones de la natremia es que la concentración de sodio plasmático depende de la relación entre el sodio y secundariamente el potasio corporal total como los principales cationes y el agua corporal total. Las alteraciones del numerador o el denominador o de ambos van a dar como resultado alteraciones en más o en menos de la natremia. Pero desde ya les voy adelantando que en la enorme mayoría de los casos, por no decir en todos, las alteraciones de la concentración de sodio plasmático, o sea de la natremia, dependen de alteraciones del agua y no alteraciones del sodio corporal. Si comprendemos que las alteraciones de la natremia dependen de alteraciones del metabolismo del agua, debemos recordar algunos elementos sumamente importantes de la fisiología. Fíjense, el agua corporal total representa un porcentaje que oscila entre el 45 y el 60% del peso corporal, según se trate de un hombre, de una mujer, de un anciano o de una anciana. Y el agua corporal total se distribuye en 3 compartimientos, como muestra el dibujo: el intracelular, el intersticial y el intravascular. Nuevamente les reitero, y es muy importante que lo comprendan y lo recuerden, que las alteraciones en la concentración del sodio plasmático, tanto en menos como en más, usualmente se producen por cambios del agua corporal, no por cambios en el sodio corporal. En condiciones fisiológicas, el balance del agua da como resultado que el ingreso es aproximadamente similar al egreso del agua. Fíjense que el ingreso, la mayoría es por las bebidas que ingerimos, por los alimentos y por el agua endógena o el metabolismo. Totalizan alrededor de 2,5 litros. Y los egresos, el principal es por supuesto por la orina, alrededor de 1,5 litros, las pérdidas insensibles, el sudor y la materia fecal.
de manera tal que alrededor de 2.500 mililitros, o sea, 2,5 litros de ingresos y de egresos se producen por día en condiciones fisiológicas. ¿Por qué es tan importante la concentración plasmática de sodio y puede ser tan importante su repercusión? Fundamentalmente por alteraciones del volumen celular, ya que el volumen celular depende de la osmolaridad del medio que la rodea. Y la osmolaridad plasmática es la suma de todos los osmoles efectivos más los osmoles no efectivos. Los osmoles no efectivos son aquellos que difunden fácilmente las membranas celulares y no ejercen tanta acción para sumar o restar a la osmolaridad plasmática. De manera tal que la osmolaridad plasmática efectiva es la suma de los osmoles efectivos, y el principal osmol efectivo en condiciones habituales, fisiológicas y la mayoría de las patológicas es la natremia. Fíjense lo que pasa, según el dibujito muestra, con el volumen celular en situaciones de isotonicidad, donde el ingreso y la salida de agua a través de la membrana celular es equivalente. Fíjense qué pasa cuando el medio es hipertónico, se produce una salida de agua por gradiente osmótico hacia el medio extracelular y un achicamiento del volumen celular. Todo lo contrario cuando el medio extracelular es hiposmolar o hipotónico, donde se produce ingreso por gradiente osmolar de agua hacia el cuerpo celular con hinchazón del mismo. Ambas situaciones, la hinchazón o agrandamiento del volumen celular o la disminución del mismo, van a provocar disfunción y tejidos, muy en particular en el cerebro. Si es tan importante entonces la regulación de la osmolaridad plasmática, sobre todo la osmolaridad plasmática efectiva o tonicidad, tenemos que considerar por qué mecanismos se regula. Y para esto hay tres actores principales: la hormona antidiurética o vasopresina, la sensación de sed que nos lleva a ingerir agua cuando la necesitamos, y la respuesta renal a la hormona antidiurética a nivel de los tubos colectores. La hormona antidiurética o vasopresina o ADH tiene dos mecanismos de regulación: un mecanismo osmótico, que es muy sensible y eficiente. Variaciones de solo el 1% de la osmolaridad plasmática van a provocar alteraciones en la secreción en más o en menos de la hormona antidiurética, y un estímulo no osmótico, que es menos sensible pero mucho más poderoso. Fíjense que se necesitan variaciones del volumen plasmático del 5 al 10%, ya sea por disminución del volumen arterial circulante y sobre todo el volumen arterial efectivo, para provocar una liberación de hormona antidiurética. Y además hay otros estímulos que no son osmóticos y no son de cambios de volumen, que son múltiples, como por ejemplo el dolor, los vómitos, la ansiedad, situaciones de hipoxia, las náuseas, fisiológicamente en el embarazo, muchas drogas, la insuficiencia renal, la liberación de angiotensina, etcétera, que también estimulan la síntesis y liberación de hormona antidiurética. Estos estímulos no osmóticos y no de volumen dan lugar a uno de los mecanismos más frecuentes de generación de hiponatremia por liberación de hormona antidiurética, que son los síndromes de secreción inapropiada de hormona antidiurética. O sea, que la ADH está disparada en ausencia de un estímulo osmótico y en ausencia de un estímulo de caída del volumen. Hay otro elemento que está estimulando su liberación. Por eso se denomina inadecuado o inapropiado. En este gráfico vemos el comportamiento de la osmolaridad plasmática, la concentración de vasopresina en el plasma y la osmolaridad urinaria. Fíjense en la primera columna hacia la izquierda que el estímulo osmótico, el umbral para empezar a liberar ADH, está alrededor de los 280 milimoles por kilo de agua. El estímulo para comenzar a tener sed está bastante más alto, alrededor de los 290, 292 milimoles por kilo de agua, de manera tal que antes de
uno sentir sed, ante una situación de reducción del agua corporal, hay un aumento de la liberación de hormona antidiurética. ¿Qué pasa? Cuando empieza a liberarse hormona antidiurética, la concentración cada vez es más alta, y fíjense que cuando sentimos sed, la concentración es bastante alta. Y fíjense lo que pasa con la osmolaridad urinaria, también medida en milimoles por kilo de agua, en este caso en la orina. Va aumentando exponencialmente a medida que hace falta retener agua, de manera tal que cuando estamos ya en situación de sentir sed, si hay suficiente hormona antidiurética y hay una acción adecuada sobre los tubos colectores renales, la osmolaridad urinaria debe estar muy alta, tanto como 1200 milimoles por kilo de agua. Si la situación es lo contrario, fíjense que los valores de osmolaridad urinaria pueden ser muy bajos, menos de 100 o menos de 50 milimoles por kilo de agua, en situaciones de osmolaridad plasmática normal. Repasemos. La osmolaridad plasmática se mantiene entre 285 y 290 milimoles por kilo de agua, con una concentración de sodio plasmático que va entre 135 y 150 miliequivalentes por litro. La osmolaridad urinaria varía mucho más, entre 100 a 1200 milimoles por kilo de agua, y en condiciones normales la glucosa y la urea aportan menos de 10 milimoles por kilo, por lo que la concentración de sodio plasmático es la que determina principalmente la osmolaridad. De manera tal que hipernatremia es sinónimo de hiperosmolaridad, y en la enorme mayoría de los casos hiponatremia es sinónimo de hipoosmolaridad. Por supuesto que cuando hay valores muy elevados de glucosa y urea, sí van a tener aporte a la osmolaridad plasmática, y va a haber que tenerlos en cuenta cuando uno calcula la osmolaridad plasmática, como vemos de acá a poco. Hay algunos cálculos que son necesarios y debemos recordar cuando evaluamos una situación de hipo o de hipernatremia. Fíjense, la osmolaridad plasmática, la cuenta con la cual podemos calcularla es 2 veces la concentración de sodio, más la concentración de potasio, más la urea plasmática sobre 6, más la glucemia sobre 18. Cuando la urea y la glucemia están en valores normales o casi normales, podemos desecharlos de la cuenta, al igual que el potasio, y considerar solo el sodio. Entonces la osmolaridad plasmática efectiva es 2 veces la anatremia, osmolaridad plasmática efectiva o tonicidad. Para calcular la osmolaridad urinaria, si no podemos medirla, hay una cuenta que es densidad urinaria, que siempre se puede medir, menos 1000 por 35. O lo que es más sencillo, multiplicar por 35 los 2 últimos dígitos de la densidad urinaria. Por ejemplo, si la densidad urinaria es 1010, los 2 últimos dígitos es 10, multiplicado por 35 nos daría una osmolaridad urinaria de 350. Por supuesto que es mucho más preciso medir tanto la osmolaridad plasmática como la osmolaridad urinaria. Lo que ocurre es que en la mayoría de los lugares, en nuestro medio, en la práctica, no se cuenta con osmómetros para medir estas osmolaridades, y debemos guiarnos muchas veces por los cálculos. Recordamos que en casos de hiperglucemia, cada 100 miligramos que se incrementa la glucemia, el sodio plasmático disminuye aproximadamente 2 miliequivalentes por litro, de manera tal que hay que corregir la anatremia en casos de hiperglucemias marcadas. La fórmula para corregir el sodio plasmático es el sodio, que está medido, más la glucemia, menos 100 por 0.016. Esa es la fórmula del sodio plasmático corregido en situaciones de hiperglucemia marcadas. Fíjense como ejemplos en esta tabla cómo varía entonces la medición de la anatremia en presencia de hiperglucemia severa. Fíjense, si uno tiene una anatremia medida de 120, pero estamos en presencia de una glucemia de 500, la corrección nos va a dar que la anatremia en realidad es de 130. Si estamos con una
natremia de 135 en presencia de una hiperglucemia de 700, como en algunas situaciones de coma hiperosmolar diabético, en realidad la glucemia corregida va a ser 149 o 150, o sea que el paciente además de hiperglucémico va a estar hipernatrémico, o sea que la osmolaridad plasmática de ese paciente va a ser muy elevada. Recordar entonces que hay que corregir el valor de la natremia medida en situaciones de hiperglucemia cuando esta hiperglucemia es marcada. Si la hiperglucemia es leve, supongamos 200 miligramos por decilitro, habrá alguna variación, pero seguramente no va a ser tan importante para variar la osmolaridad. Bueno, luego de esta introducción, con conceptos que son importantes recordar, vamos a comenzar a hablar de hipernatremia, que por definición la hipernatremia es un sodio plasmático mayor a 145 miliequivalentes por litro. La hipernatremia entonces se define como un sodio plasmático mayor a 145 miliequivalentes por litro. En todos los casos la hipernatremia expresa hiperosmolaridad hipertónica, no existe hipernatremia sin hipertonicidad. Es relativamente frecuente, se presenta en el 1 o 2% de los pacientes hospitalizados y que concurren a servicios de emergencia. Y en el 60 al 80% de los casos se desarrolla posterior al ingreso. Hay que tener en cuenta que la hipernatremia es una situación de alta mortalidad, fíjense, del 40 al 50%. Esto se produce en parte por la hipernatremia en sí, sus consecuencias, como veremos, pero en buena medida también por el tipo de huéspedes en que se produce la hipernatremia, que son los dos extremos de la vida, o en lactantes, en niñitos muy pequeños, o en adultos, en ancianos, que habitualmente tienen comorbilidades y sobrellevan muy mal la hipertonicidad. En ancianos versus los controles, esto se refiere a mortalidad hospitalaria. Y fíjense lo que pasa también en niños, sobre todo cuando la hipernatremia es de tipo aguda, el porcentaje de mortalidad es mucho más alto que si es crónica. O sea, la hipernatremia es un factor de muy mal pronóstico y en el caso de la medicina de adultos, muy particular en ancianos. Y siguiendo con la mortalidad de la hipernatremia, cuanto más hipernatrémico esté un paciente, mayor mortalidad tiene. Fíjese en este gráfico, la probabilidad de sobrevida porcentualmente es mucho menor cuando el sodio plasmático es mayor a 166 que cuando el sodio plasmático está entre 160 y 166 miliequivalentes por litro. Ambos grupos están claramente hipernatrémicos, pero los más hipernatrémicos, los que tienen más de 166, que es una hipernatremia muy severa, tienen una tasa de mortalidad mucho más alta, o como muestra este gráfico, una posibilidad de sobrevida mucho más baja. Bueno, ¿cómo podemos llegar a estar hipernatrémicos? Y en el caso de la hipernatremia se ve claramente que en la enorme mayoría de los casos la generación de hipernatremia depende de una pérdida neta de agua y no de una ganancia de sodio. La pérdida neta de agua que nos lleva a tener un aumento del sodio plasmático puede ser a través de pérdidas hipotónicas, como exceso de sudor, secreción gástrica en pacientes que tienen colocada sonda nasogástrica o están vomitando, catárticos osmóticos, diuréticos osmóticos o glucosuria persistente. La pérdida de agua libre puede ser un aumento importante de las pérdidas insensibles de agua, un incremento en la excreción de urea y sobre todo en la diabetes insípida de origen hipotálamo hipofisario o de origen renal. La generación de hipernatremia por ganancia de sodio es mucho menos frecuente que por pérdida neta de agua. Estas muy poco frecuentes situaciones de hipernatremia por ganancia de sodio son las que se muestran aquí. Todas son poco frecuentes. Fíjense, infusiones de mucho volumen, de mucha cantidad de soluciones con sodio, por ejemplo, de bicarbonato de sodio en situaciones de reanimación, la ingestión masiva de sal en pacientes psiquiátricos, ingestión de agua de mar en náufragos,
etcétera, todas situaciones que en general en la práctica se ven muy poco frecuentemente. Bueno, vamos a las etiologías de generación de hipernatremia por pérdida neta de agua o de fluidos hipotónicos. Fíjense, por pérdida neta de agua. Acá encontramos el grupo de la diabetes insípida, que si bien no es una enfermedad frecuente, debemos tenerla en cuenta cuando un paciente está hipernatrémico por pérdida de agua. La diabetes insípida puede ser nefrogénica o neurogénica. Neurogénica, o sea, de origen hipotálamo hipofisario, como vemos hacia el final de esta tabla, puede ser postraumática, por ocupaciones hipotálamo hipofisarias por tumores, quistes, histiocitosis, tuberculosis, sarcoidosis, puede ser idiopática y puede ser por algunas formas de encefalitis u otras causas menos frecuentes. La diabetes insípida nefrogénica, o sea, la falta de respuesta de los receptores B2 de acuaporina a la hormona antidiurética en los tubos colectores, puede ser congénita, que se ve en niños, o adquirida en distintas situaciones de enfermedad renal, por ejemplo, nefropatía por abuso de analgésicos, mieloma múltiple, sarcoidosis, enfermedades autoinmunes, enfermedades quísticas renales, o por la acción de algunas drogas, como por ejemplo el litio, la anfotericina B y otras drogas. Podemos entrar en hipernatremia por la pérdida de fluidos hipotónicos cutáneos, por ejemplo en pacientes con quemaduras extensas o por alguna situación de sudoración excesiva. Por la pérdida de fluidos hipotónicos renales, acá está, y como causa muy frecuente, el uso de diuréticos, que pueden ser diuréticos de asa o diuréticos osmóticos, como la furosemida o el manitol. La diuresis posobstructiva, la poliuria posobstructiva, después de desobstruir la vía urinaria. La fase poliúrica que sigue a la fase aguda de la necrosis tubular aguda. La pérdida de fluidos hipotónicos gastrointestinales, vómitos, drenaje nasogástrico, fístulas enterocutáneas, diarreas, catárticos osmóticos. Claro está que todas estas situaciones nos van a llevar a hipernatremia si las pérdidas de agua que se producen por cada una de estas situaciones no son adecuadamente reemplazadas con agua o con fluidos hipotónicos para que no se llegue a aumento de la natremia. Justamente para uno ponerse hipernatrémico y continuar hipernatrémico y con natremia en ascenso, además de haber un mecanismo de pérdida de agua, tiene que haber un mecanismo de perpetuación, que básicamente son dos. Uno es la alteración del mecanismo de la sed. Si el paciente se está poniendo hipertónico y no siente sed, o sea, situaciones de hipodipsia o adipsia. Esto es bastante frecuente en ancianos que tienen disminución de la sensación de sed y si no tienen quien les aporte líquidos van a entrar en hipernatremia. Y lo otro es la falta de acceso al agua. Nuevamente, los ancianos o los niños muy pequeños, si no tienen por situaciones de inmovilidad o porque están solos o por otro tipo de situaciones, no pueden acceder a ingerir agua y tienen pérdidas de fluidos hipotónicos o de agua libre, van a progresivamente estar cada vez más hipernatrémicos. Vamos a repasar ahora las manifestaciones clínicas de la hipernatremia, que básicamente reflejan la afección del sistema nervioso central, que suelen ser más graves con el desarrollo agudo de hipernatremia, y que en general el deterioro del nivel de conciencia correlaciona con la severidad de la hipernatremia, como hemos visto antes, también con la mortalidad. Y las manifestaciones pueden ser desde las leves, como debilidad muscular, puede ser causa de rhabdomiólisis, la hipernatremia, tener movimientos involuntarios como mioclonías, asterixis, raramente corea, el paciente comenzar a estar confuso, aletargado, somnoliento, hasta pasar a estar estuporoso y hasta llegar a estar en coma. Pueden producirse convulsiones en un paciente que en general ya tiene deterioro del estado de conciencia. Todos estos signos neurológicos habitualmente están acompañados de signos claros de deshidratación, observables al examen físico, y en los casos más graves de signos de hipovolemia, o sea, por ejemplo, hipotensión arterial, signos de mala perfusión periférica.
hipotensión ortostática y o taquicardia ortostática. Fisiopatológicamente hay tres subtipos clínicos de hipernatremia. Fíjense, hipernatremia con pérdida concomitante de sodio son las hipernatremias hipovolémicas, suelen ser las más graves, las que tienen signos de hipovolemia además de deshidratación. Las hipernatremias con sodio corporal normal, las que han perdido solamente agua, que son las euvolémicas, son pacientes por ahí severamente hipernatrémicos y deshidratados, pero que no están hipovolémicos. Y la menos frecuente de todo, la hipernatremia con ganancia concomitante de sal, llamada hipervolémica. Esto da lugar a las raras situaciones, pero que existen, de la paradoja de tener pacientes con hipernatremia que semiológicamente tienen edemas. En el análisis de una situación de hipernatremia también puede ser importante ver el comportamiento de la osmolaridad urinaria. Hay pacientes que tienen hipernatremia con osmolaridad urinaria baja, menor a 300 milimoles por kilo de agua. Hay pacientes que tienen hipernatremia con osmolaridad urinaria alta, más de 800, y los que están en situaciones intermedias. Si la respuesta fisiológica es normal ante una situación de hipernatremia y hay una acción adecuada de la hormona antidiurética, la osmolaridad urinaria tiene que estar elevada. Por ejemplo, mayor de 800 milimoles por kilo de agua, porque el organismo necesita retener agua y no seguir perdiendo agua libre por la orina. Si nos encontramos con hipernatremias que tienen osmolaridad urinaria baja, seguramente hay un defecto en la secreción, liberación o en la acción de la hormona antidiurética, y esa es la base de los síndromes de diabetes insípida. ¿Cómo se trata la hipernatremia? Hay tres pasos que hay que seguir. Primero, diagnosticar la causa y tratarla. Como dijimos, en adultos habitualmente, en la mayoría de los casos, son ancianos que tienen una intercurrencia y que por algún motivo no han recibido los fluidos hipotónicos que necesitan para no entrar en hipernatremia. Identificar el subtipo, si es hipovolémica, si es euvolémica o las raras hipervolémicas. Y ver el comportamiento de la osmolaridad urinaria. Y finalmente, que en las situaciones de emergencia va a ser lo primero, que es corregir la anatremia. Cuando tratamos una hipernatremia en adultos, y ya vamos a ver que esto es distinto cuando toquemos el tema de hiponatremias, si somos demasiado cautelosos en la reposición de agua y no bajamos adecuadamente esa anatremia y por ende la hiperosmolaridad, el paciente va a tener mayor tasa de mortalidad. Esto es lo que muestra este gráfico, que es parecido al que les mostré, que cuanto más hipernatrémico estaba el paciente, mayor mortalidad o menor probabilidad de sobrevida tenía. Bueno, de la misma forma, en este otro gráfico, que es parecido, está mostrando que si los pacientes descienden más lentamente o descendemos menos su natremia cuando empezamos a tratar la hipernatremia, van a tener menor probabilidad de sobrevida que si corregimos más rápidamente la hipernatremia. Como veremos de acá a poco, no hay que ser tan cauteloso en la corrección de una hipernatremia como si lo tenemos que ser, y lo veremos más adelante, cuando tratamos una hiponatremia. Esto es lo que se muestra en este cuadro. Fíjense, recuadrado a la derecha en rojo, que tanto la hipernatremia bien aguda, desarrollada en minutos o horas, o en 1 o 2 días, o incluso de tiempo desconocido de más de 2 días, en los trastornos de la anatremia se habla de trastornos agudos cuando es menos de 48 horas y crónicos cuando es más de 48 horas. La corrección de una hipernatremia, llamémosle excesiva, no parece ser peligrosa, ni en la de minutos a horas, ni en la de 1 o 2 días, ni tampoco en la de más de 2 días o desconocida, salvo en niños. Fíjense que en niños puede ser peligrosa, hay que tener límites de corrección, y en adultos, fíjense al final de ese último cuadro, no es conocido
no se considera conocido que una sobrecorrección de la hipernatremia sea peligrosa. De todas maneras, ya vamos a ver cuál es la forma de corregir la hipernatremia. Cuando encaramos el tratamiento de la hipernatremia, o sea, básicamente corregir ese sodio plasmático elevado, lo primero que tenemos que fijarnos es si el paciente tiene o no tiene estabilidad hemodinámica. O sea, si tiene o no tiene signos de hipovolemia como las que ya hemos mencionado. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, está hipovolémico, mal perfundido, hipotenso, lo primero que tenemos que hacer es corregir el volumen. Y le administramos para eso solución fisiológica al 0,9%, o sea, solución salina normal, por vía intravenosa hasta lograr la estabilidad hemodinámica. Se prioriza la corrección del volumen plasmático por sobre la anatremia. Y de todas maneras, la osmolaridad de la solución fisiológica está en 156 miliequivalentes por litro, que seguramente va a ser todavía inferior, o sea, más hipotónica, que la situación de hipernatremia del paciente. Pero repito, ante inestabilidad hemodinámica, primero corrección del volumen y después nos ocupamos de la anatremia. Si el paciente tiene estabilidad hemodinámica o ya la hemos corregido, entonces sí, nos vamos a ocupar de bajar la anatremia administrando soluciones hipotónicas, que podrán ser por vía intravenosa, por vía oral, que es menos frecuente porque en general el paciente no está en condiciones de ingerir por boca, o por vía enteral mediante la colocación de una sonda nasogástrica. Tenemos entonces que administrarle agua libre o soluciones hipotónicas al paciente para corregir ese déficit de agua libre. Y ese déficit de agua libre se puede calcular con la fórmula que figura allí. El sodio plasmático, que es el medido en el paciente, por agua corporal total sobre 140, menos el agua corporal total. Supongamos un ejemplo de que el sodio plasmático sea 160, el agua corporal total sea 50 y el sodio plasmático deseado es que queremos llevar al paciente 140. La cuenta 160 por 50 sobre 140 nos da 57,14. 57,14 menos 50, que es el agua corporal total de nuestro paciente, nos da 7,14 litros, que sería lo que tenemos que pasarle al paciente, que tiene 160 miliequivalentes por litro de natremia, para llevarlo a 140. Ese volumen de 7 litros lo podemos pasar en general, digamos, sin mayores límites, pero se suele hacer la mitad de ese volumen en las primeras 12 horas y el resto más lentamente en las siguientes 12 a 24 horas. Repito que no es riesgoso corregir la hipernatremia en adultos o más rápido o sobrecorregirla. Allí está la forma de calcular el agua corporal total en litros, como habíamos visto en las primeras diapositivas, según se trate de una mujer anciana, un hombre o un hombre anciano. Entonces, ¿cómo llevamos a la práctica estos cálculos? Seleccionamos la solución hipotónica que vamos a administrar. Determinamos la ruta de administración, que la mayoría de las veces va a ser por vía intravenosa, a veces puede ser por sonda nasogástrica. Establecemos nuestro objetivo de corrección, cuál es la anatremia que deseamos, y calculamos el volumen de reposición. Seleccionando la solución hipotónica, fíjense que tenemos que conocer la cantidad de sodio, fundamentalmente que tiene cada solución que podemos emplear, y su distribución en el líquido extracelular, pero sobre todo la cantidad de sodio. Fíjense que si le vamos a pasar destroza al 5%, esa solución no tiene sodio, o sea que la cantidad de sodio infundido es 0. Si le vamos a administrar solución de cloruro de sodio al medio molar, 0,45%, tiene 77 miliequivalentes de sodio por litro. La solución de Ringer lactato tiene 130 y el cloruro de sodio fisiológico a 0,9% tiene 154 miliequivalentes por litro de sodio. Segundo, determinamos la ruta de administración oral,
que es muy poco frecuente usarla, solo en casos muy leves, sonda nasogástrica o por vía intravenosa, que es la mayoría de las veces la que usamos. Establecemos el objetivo de corrección, por ejemplo, que queremos llevar el sodio plasmático a su límite superior normal, que es 145 miliequivalentes por litro. Establecemos el ritmo, aún recordando que no es peligroso en adultos la sobrecorrección de la hipernatremia, pero es conveniente en la hipernatremia aguda, menos de 48 horas, si conocemos el tiempo de evolución, reducción de 1 miliequivalente por litro y por hora, con un máximo de 12 miliequivalentes por día. Y en la hipernatremia subaguda o no tan conocida, reducción de la mitad, 0.5 miliequivalentes por litro y por hora, también con un máximo de 12 miliequivalentes por día. Una vez más les digo que estos límites se pueden tener en cuenta, pero en la corrección de una hipernatremia en adultos, en niños no es lo mismo, no son tan estrictos los límites de corrección. En la hipernatremia aguda, entonces, recordamos que aguda es menos de 48 horas, si es que conocemos el tiempo de evolución, reducimos la natremia 1 a 2 miliequivalentes por litro y por hora hasta lograr la normalidad. El volumen de reposición, ¿cómo lo calculamos? Bueno, existe una fórmula muy utilizada sobre todo en hiponatremia, que veremos después, pero también es útil en la hipernatremia, que es la fórmula de Adrogué, el doctor Horacio Adrogué, que es un médico argentino que está hace muchos años en Estados Unidos. La fórmula de Adrogué dice que calcula cuál va a ser el efecto de la administración de 1 litro de una solución conocida sobre la concentración de sodio plasmático. Y la fórmula es, el cambio en el sodio plasmático va a ser igual al sodio infundido menos el sodio plasmático, o sea, que el que el paciente tiene, sobre el agua corporal total más 1. Si le pasamos también potasio al paciente, supongamos que tenga hipocalemia, tenemos que incluir al potasio en la fórmula. Sodio más potasio infundido menos el sodio plasmático del paciente sobre el agua corporal total más 1. Eso nos va a dar, esta fórmula, cuánto va a cambiar el sodio plasmático después de haberle pasado 1 litro de esa solución. Cuando estamos tratando una hipernatremia, la solución va a ser hipotónica con respecto al plasma, por ende, el cambio en el sodio plasmático va a ser hacia el descenso de la natremia. Durante este tratamiento de la hipernatremia, es muy importante considerar que el paciente sigue teniendo pérdidas obligatorias de agua, que en general van a ser 30 a 40 mililitros por hora. Por ahí, al principio, el paciente va a estar oligúrico y va a perder menos. Pero hay que tener en cuenta la pérdida de agua libre urinaria o el clearance de agua libre de electrolitos, que también tiene una fórmula para determinarlo. Fíjense, por ejemplo, si el volumen urinario es 75 mililitros por hora, el sodio más el potasio urinario suman 128 y el sodio plasmático es 160, la cuenta nos va a dar que va a tener un clearance de agua libre urinario de 15 mililitros por hora. O sea que mientras nosotros estamos corrigiendo en las primeras 12, 24 horas la natremia, debemos considerar estas pérdidas de agua libre, porque si no, por ahí no vamos a corregir con el ritmo que deseamos esa hipernatremia. Volvamos entonces para aplicar todo esto al caso que habíamos enunciado al principio, de la anciana con secuela de accidente cerebrovascular, que tiene neumonía, que ingresa con deterioro del sensorio y que tiene un sodio plasmático de 160 miliequivalentes por litro y un peso corporal estimado de 60 kilos. Nos vamos a dedicar a corregir la hipernatremia. Seleccionamos la solución hipotónica. En este caso decidimos darle dextrosa al 5%. Determinamos la ruta de administración, lo vamos a hacer por vía intravenosa. Establecemos nuestro objetivo de corrección, queremos llevarla a 150 miliequivalentes por litro de natremia, recordando que ingresa con 160 miliequivalentes por litro. Y calculamos el volumen de reposición con la fórmula de Adrogué, que recordamos, nos dice que el cambio
en el sodio plasmático va a ser igual al sodio infundido menos el sodio plasmático que el paciente tiene sobre el agua corporal total más 1. Aplicando la fórmula, sodio infundido va a ser 0 porque le pasamos dextrosa, menos el sodio plasmático es 160, que es la anatremia del paciente. El agua corporal total, tratándose de una mujer anciana, va a ser 0,45 por 60, que es el peso corporal estimado, más 1. Si hacemos la cuenta, vamos a ver que por cada litro de dextrosa al 5% que le administremos a esta paciente, le va a bajar 5,71 miliequivalentes por litro la anatremia. Muy bien, si con un litro de dextrosa al 5% le reducimos una atremia 5,71, pero nosotros dijimos que queremos reducirla de 160 a 150, entonces 10 miliequivalentes por litro, que es lo que queremos reducir, hay que hacer una regla de 3 simple, nos va a dar que en lugar de pasarle un litro, tenemos que administrarle un litro 1751 mililitros, un litro 750 de dextrosa al 5% para bajar la anatremia de 160 a 150 miliequivalentes por litro. Se debate bastante cuál es la solución intravenosa de elección en el tratamiento de la hipernatremia. Recordamos que si el paciente está normovolémico, usamos una solución hipotónica. Podemos utilizar agua, obviamente por vía enteral, por sonda nasogástrica. No podemos administrar agua por vía intravenosa. Por vía intravenosa podemos utilizar dextrosa al 5%, como el ejemplo que hemos dicho recién, o utilizar solución salina medio molar, o sea, solución salina al 0,45%. Está remarcada al final porque muchos expertos en tratamientos de trastornos de la anatremia prefieren utilizar solución salina medio molar. Pero en realidad no parece haber diferencias significativas en cuanto al pronóstico de los pacientes corregidos su hipernatremia con dextrosa al 5% o con solución salina medio molar. Finalizando ya con la hipernatremia, este concepto que muestro acá es sumamente importante que lo recuerden. Cuando un paciente desarrolla hipernatremia estando institucionalizado, o sea, internado en un hospital, en un sanatorio, en una institución de cuidados geriátricos, siempre es un indicador de mala calidad de la atención y del cuidado de ese paciente. ¿Por qué? Porque era un paciente que no recibió el agua que necesitaba, ya sea porque tenía pérdidas fisiológicas y no le dieron el agua en cantidad normal que todo ser humano necesita, o que tenía pérdidas patológicas que no fueron adecuadamente repuestas. La hipernatremia en un paciente internado es un indicador de mala calidad de la atención médica.